En algún lugar, en el límite mismo del universo observable, en una época en la que el espacio apenas comenzaba a llenarse con las primeras estructuras estables, hay un objeto cuya luz lleva trazas del tiempo, casi inaccesibles para la imaginación. Hades GS Z13-0 no es solo un punto en el cielo profundo, sino una huella de la época en la que el cosmos apenas comenzaba a formar sus primeras formas complejas. Esta luz ha viajado miles de millones de años en el espacio en expansión antes de alcanzar los instrumentos de observación modernos. Venía de una época en la que el universo era más joven, más denso y mucho más enérgico. En ese momento, no existían estructuras galácticas a gran escala conocidas, como las que dominan en épocas posteriores. Todo estaba en proceso de ensamblaje, en un estado de devenir cósmico continuo. JADES GS-Z13-0 es uno de los objetos que ayudan a entender cómo eran las primeras etapas de la formación de galaxias. Su existencia confirma que varios cientos de millones de años después del inicio de la expansión del universo, comenzaron a aparecer los primeros sistemas estables de estrellas. Es en ese momento cuando el hidrógeno y el helio se fueron reuniendo gradualmente bajo la influencia de la gravedad, formando las primeras regiones de formación estelar. Dentro de galaxias tan tempranas, los procesos ocurren de forma rápida e intensiva. Las nubes de gas colapsan bajo su propia masa, alcanzando densidades críticas en las que se desencadena el nacimiento de las primeras generaciones de estrellas. Estas estrellas difieren de las posteriores. Se forman a partir de materia casi primordial, que contiene casi ningún elemento pesado. Su composición química es extremadamente simple y la energía de los procesos es extremadamente alta. La radiación de tales estrellas se convierte en una poderosa fuente de luz ultravioleta que comienza a cambiar el medio intergaláctico circundante. Es durante estas épocas cuando tiene lugar un proceso conocido como reionización cósmica, la transición del universo de un estado de niebla opaca a un estado en el que la luz puede viajar libremente a grandes distancias. JADES GS-Z13-0 está en el centro mismo de estos primeros procesos. Su luz muestra que la formación de estructuras fue más rápida de lo que se pensaba. Ya existían regiones bastante complejas de formación estelar que podían sostener el desarrollo constante de la galaxia incluso en las condiciones de un universo joven y turbulento. Los flujos de gas en estas instalaciones son inestables. Están constantemente encogiéndose, calentándose y expandiéndose de nuevo bajo la influencia de la energía de las estrellas recién nacidas. Esto crea un entorno dinámico en el que la formación de nuevas estrellas es continua. Cada nueva generación de estrellas cambia la composición química del espacio circundante, enriqueciéndolo gradualmente con elementos más pesados que más adelante se convertirán en la base de los sistemas planetarios de épocas futuras. A pesar de su antigüedad, JADES GS-Z13-0 muestra signos de formación estelar activa. Esto significa que incluso en un periodo tan temprano de la historia cósmica, las galaxias ya podían sostener ciclos internos de desarrollo. La energía liberada en estos procesos afecta a la forma y estructura de todo el sistema, creando distribuciones complejas e irregulares de la materia. En aquel momento, el universo era mucho más denso. Las distancias entre los objetos eran menores y las interacciones entre ellos más frecuentes e intensas. Las fuerzas gravitatorias desempeñaron un papel decisivo en la formación de los primeros cúmulos de materia, uniendo gradualmente nubes dispares en estructuras estables.
Cada una de esas galaxias tempranas se convierte en una especie de rastro de la época en que se sentaron los cimientos de toda la arquitectura espacial posterior. A lo largo de miles de millones de años de evolución, estas estructuras primordiales pasarán a formar parte de sistemas mayores, pero su naturaleza original se preserva en las características profundas de la luz, mientras continúa su viaje a través del espacio en expansión. Yates-GS-Z13-0 es uno de los objetos clave para entender qué tan rápido el universo pudo pasar de un estado caótico a uno estructurado. Su existencia indica que la formación de galaxias pudo haber comenzado antes de lo que los modelos anteriores suponían. Dentro de sus límites, continúa el ciclo de nacimiento y muerte de las primeras estrellas. Algunas estrellas ya están completando sus vidas, enriqueciendo el espacio con elementos más pesados, mientras que otras apenas comienzan a formarse a partir de nubes de gas colapsadas. Este intercambio constante de energía y materia forma la base para el desarrollo futuro de todo el sistema. La luz que proviene de objetos tan distantes transporta información sobre los estados más antiguos de la materia. Nos permite reconstruir la imagen de cómo el universo pasó de una simple distribución de materia a estructuras complejas capaces de soportar una evolución a largo plazo. Yates GS-Z13-0 sigue siendo un punto de referencia importante en el estudio de la historia del espacio profundo. Muestra que incluso en las épocas más tempranas ya existían condiciones que podían desencadenar los complejos procesos de formación de galaxias que eventualmente llevarían a las diversas estructuras cósmicas observadas hoy en día. Y esta luz sigue moviéndose a través del espacio en expansión, reteniendo información sobre la época en que las primeras estrellas apenas comenzaban a iluminarse, y el propio universo daba sus primeros pasos hacia una estructura compleja y multicapa. A medida que el universo se expandía, el espacio alrededor de Hades GS Z13-0 se volvió gradualmente menos denso. Pero dentro de la propia galaxia, los procesos solo se intensificaron. Enormes corrientes de hidrógeno frío continuaron siendo absorbidas por su campo gravitatorio, alimentando nuevas ráfagas de formación estelar. Estos flujos se movían a través de la red cósmica, una estructura gigante de materia oscura invisible y gas que conectaba las galaxias tempranas para formar un único sistema en el joven universo. La materia oscura desempeñó un papel decisivo en esas épocas. Sin ella, la sustancia no podría ensamblarse lo suficientemente rápido. Fueron los marcos gravitatorios invisibles los que mantuvieron unidas las nubes de gas, permitiendo que las primeras galaxias acumularan masa. Hades GS Z13-13 probablemente ya estaba dentro de un halo de materia oscura tan antiguo que seguía creciendo y atrayendo cada vez más material del espacio circundante. Dentro de la galaxia, el nacimiento de estrellas ocurrió a un ritmo increíble. Las estrellas masivas jóvenes emitían cantidades colosales de energía. Su radiación ultravioleta atravesó el gas circundante, desgarrando electrones y convirtiendo gradualmente el opaco universo primitivo en uno transparente. Enormes áreas alrededor de la galaxia comenzaron a brillar con hidrógeno ionizado. Pero estos procesos eran inestables. La energía de las estrellas creó ondas de choque que chocaron con nuevas nubes de gas. Algunas regiones se contrajeron aún más, dando lugar a nuevas estrellas, y otras, al contrario, fueron destruidas por flujos de radiación. Dentro de la joven galaxia se producían cambios colosales constantemente. El espacio estaba lleno de corrientes calientes de plasma, radiación potente y enormes estructuras turbulentas.
Algunas de las primeras estrellas en tales galaxias podrían haber sido muchas veces más masivas que el Sol. Su existencia fue breve, pero extremadamente vívida. Rápidamente quemaron su combustible y terminaron con sus vidas con explosiones monstruosas. Estas primeras supernovas cambiaron la composición química del cosmos. Fue tras tales explosiones cuando el carbono, el oxígeno, el hierro y otros elementos comenzaron a aparecer en el universo, elementos que casi no existían antes. Cada explosión lanzaba materia a grandes distancias. Ondas de choque recorrieron la joven galaxia, mezclando elementos calientes con nubes frías de hidrógeno. De este modo, la propia naturaleza del cosmos fue cambiando gradualmente. La materia primordial simple evolucionó hacia un medio más complejo, capaz de crear nuevos tipos de estrellas y sistemas planetarios futuros. Yates GS Z13-0 puede ser una de las primeras galaxias donde esta transición ya ha comenzado. Su luz muestra que los procesos de enriquecimiento químico podrían haber existido dentro de él mucho antes de lo esperado. Esto significa que la evolución del universo primitivo fue rápida. Al observar estos objetos, surge otro misterio. Muchas galaxias tempranas parecen demasiado brillantes y masivas para su edad. Según los modelos antiguos, simplemente no deberían haber tenido tiempo suficiente para acumular tal masa. Pero la realidad resulta ser diferente. En los primeros cientos de millones de años, el cosmos se desarrolló más rápido e intensamente. Algunas regiones del universo primitivo eran verdaderos centros de rápida formación de materia. En ellas, las corrientes de gas se intersectaban especialmente activamente, creando condiciones para el rápido crecimiento de las galaxias. Yates-GS-Z13-0 podría ubicarse precisamente en una de esas áreas, dentro de un nodo antiguo de la red cósmica, donde la materia se recogía de forma más eficiente. La luz de esta galaxia también ayuda a comprender la estructura del espacio intergaláctico temprano. Cuando los fotones salieron de sus límites, el universo aún contenía grandes cantidades de hidrógeno neutro. Este hidrógeno absorbió parte de la radiación, dejando trazas características en el espectro. A partir de estas huellas, es posible determinar el estado del cosmos en esa época y entender hasta qué punto ha avanzado el proceso de reionización. De hecho, Yates GS Z13-0 es una ventana a una era en la que el universo apenas comenzaba a emerger de su antigua oscuridad. Antes de la aparición de las primeras estrellas, el espacio estaba casi completamente inmerso en un gas neutro frío. Pero entonces comenzaron a aparecer las primeras fuentes de radiación, destruyendo gradualmente esta niebla cósmica. Cada galaxia temprana creó una burbuja creciente de espacio transparente a su alrededor. Estas burbujas se expandieron, chocaron entre sí y finalmente se combinaron, cambiando por completo el estado del universo. Es gracias a tales objetos que el cosmos se ha convertido en su observación miles de millones de años después. Sin embargo, Yates GS Z13-0 sigue siendo solo uno de muchos sistemas antiguos ocultos a distancias extremas. Más allá del rango de observación disponible, puede haber galaxias aún más antiguas, cuya luz apenas está comenzando su viaje por el espacio. Algunos podrían haberse formado incluso más cerca del principio mismo de la época de las estrellas. Cuanto más se logra mirar al espacio, más cambia la idea de las primeras etapas de la evolución cósmica. Antes, parecía que la formación de galaxias debería haberse producido lenta y gradualmente. Pero los objetos antiguos muestran una imagen completamente diferente.
El joven universo era un lugar de actividad colosal. Las estructuras gaseosas colisionaron. La materia oscura reunió materia en nudos gigantes. Nacieron estrellas supermasivas y erupcionaron las primeras supernovas. El cosmos de la era temprana estaba lleno de energía. Todo ocurría casi simultáneamente, como si el propio universo intentara pasar del caos a una estructura compleja lo más rápido posible. Cuando la radiación abandonó los límites de esta galaxia, el universo aún no tenía la familiar apariencia moderna. Vastas áreas del espacio permanecían frías y oscuras. La luz de las primeras estrellas apenas comenzaba a atravesar las densas nubes de hidrógeno neutro. Cada nueva galaxia se convirtió en una fuente de energía que cambiaba el espacio circundante. Dentro de JADES GS Z1303, la temperatura en las regiones activas podría alcanzar valores colosales. Las estrellas masivas jóvenes calentaban el gas a millones de grados. Corrientes de partículas cargadas permeaban la galaxia, creando un entorno inestable, donde la materia transitaba continuamente de un estado a otro. Y en algún lugar entre estos antiguos rayos de luz, JADES GS Z13 sigue brillando, una galaxia diminuta, distante, casi inalcanzable, que existía cuando el universo era solo una fracción de lo que es ahora. Su radiación aún conserva rastros de una época en la que el espacio apenas comenzaba a llenarse con las primeras luces estables y enormes estructuras cósmicas apenas emergían dentro de la oscuridad interminable. Pero incluso en comparación con otros objetos antiguos, JADES GS Z13 parece especialmente misterioso. Su luz proviene de una época tan lejana que casi toda la historia del cosmos se sitúa entre el momento de su aparición y el presente. Durante este tiempo, las galaxias cambiaron, colisionaron cúmulos gigantes, nacieron y desaparecieron innumerables estrellas, y el propio espacio continuó expandiéndose continuamente. Parte del gas se enfrió y contrajo de nuevo, formando nuevas nubes densas. Dentro de estas nubes, la gravedad provocó el nacimiento de las siguientes generaciones de estrellas. Este proceso creó una cadena continua de evolución cósmica. Cada nueva estrella cambiaba el espacio circundante, y el espacio, a su vez, influía en el nacimiento de los siguientes objetos. En el universo primitivo, todo ocurría más rápido. Las galaxias crecieron rápidamente porque había una enorme cantidad de gas libre a su alrededor. El espacio aún no ha sido agotado por miles de millones de años de formación estelar. La materia era fácilmente absorbida por los centros gravitatorios, aumentando el crecimiento de sistemas jóvenes. El JADES GS Z13.0 podía aumentar su masa casi de forma continua. Corrientes de materia penetraban en él a lo largo de los filamentos de la red cósmica, alimentando procesos internos. Estos enormes filamentos se extendían a través del universo primitivo a lo largo de enormes distancias, conectando galaxias jóvenes entre sí. Donde los filamentos se cruzaban, aparecían áreas de densidad particularmente alta. Es en esas regiones donde más tarde aparecerán gigantescos cúmulos de galaxias. Es posible que JADES GS-Z13-0 esté situada dentro de uno de los nodos más antiguos de este tipo, en un lugar donde la estructura cósmica apenas comenzaba a formarse. Algunas observaciones indican que las galaxias tempranas podrían haber sido mucho más compactas que las galaxias modernas. Su tamaño seguía siendo relativamente pequeño, pero había una enorme cantidad de energía concentrada en su interior. Esto hizo que los procesos de formación estelar fueran increíblemente intensos.
El espacio dentro de estos sistemas estaba literalmente saturado de radiación. Debido a sus vastas distancias, la luz de Hades GS-Z13-0 cambió drásticamente mientras viajaba por el universo en expansión. Las longitudes de onda se estiraban, desplazando la radiación hacia el infrarrojo. Por eso no se pueden observar galaxias antiguas con métodos convencionales de observación. Su luz ya no es la misma que en el momento de su origen. Cada fotón de esta galaxia lleva información sobre el estado temprano del cosmos. En el espectro de la luz se ocultan rastros de elementos químicos, temperatura del gas, densidad ambiental y la tasa de formación estelar. Estos datos permiten reconstruir la apariencia del universo antiguo. La cuestión de la aparición de los primeros agujeros negros supermasivos sigue siendo especialmente importante. Algunas galaxias tempranas ya contenían objetos con masas de millones o incluso miles de millones de masas solares. Todavía se desconoce cómo pudieron formarse tales gigantes tan rápidamente. Es posible que los procesos asociados con el nacimiento de un objeto supermasivo temprano también estén teniendo lugar dentro de Yates GS Z13.0. Si ya existe un agujero negro de rápido crecimiento en su centro, podría tener un impacto significativo en toda la galaxia. Grandes volúmenes de materia que caen en su interior se calientan a temperaturas extremas y comienzan a emitir una cantidad colosal de energía. Esta radiación es capaz de empujar el gas hacia afuera, ralentizando la formación estelar. Así es como surge un equilibrio complejo entre el nacimiento de las estrellas y los flujos de energía destructivos. Dentro de la joven galaxia hay una lucha constante entre la gravedad, que busca comprimir la materia, y la radiación, que intenta dispersarla de nuevo al espacio. A veces, las ondas de choque de supernovas y núcleos activos crean vacíos gigantes dentro de las galaxias. Gas caliente sale a la fuerza, formando potentes corrientes que se dirigen al espacio intergaláctico. Estas emisiones transportan elementos pesados mucho más allá de la galaxia, cambiando gradualmente la composición química de todo el universo. En épocas tempranas, estos procesos desempeñaron un papel fundamental. El cosmos se fue llenando gradualmente de materia que más tarde se convertiría en la base para la formación de nuevas estrellas, planetas y las complejas estructuras de las edades futuras. Fueron las galaxias antiguas las que empezaron a transformar la composición originalmente sencilla del universo en una más diversa. Pero aún ahora hay muchas incógnitas. Algunos parámetros del JADS-GS-Z13-0 son controvertidos. Quizá su edad sea incluso mayor de lo que se supone. Quizá su estructura sea mucho más compleja. Con cada nuevo análisis surgen detalles adicionales que cambian la forma en que pensamos sobre el cosmos primitivo. Y cuanto más profunda es la observación, más claramente se manifiesta la asombrosa característica del joven universo. No fue lenta ni vacía, era tormentoso, brillante y saturado de procesos de una escala colosal. Ya en los primeros cientos de millones de años surgieron sistemas dentro del cosmos capaces de acumular masa rápidamente, formar estrellas y cambiar el espacio circundante. La luz de Hades GS-Z13-1 sigue viajando a través de distancias infinitas, preservando rastros de una época en la que las galaxias apenas comenzaban a existir, y el espacio aún no había tenido tiempo de adoptar la apariencia que será familiar tras miles de millones de años de evolución cósmica. Y cuanto más continúa el estudio del espacio antiguo, más fuerte se vuelve la sensación de que Hades GS-Z13-0 no es solo una galaxia lejana,
sino uno de los vestigios supervivientes del mismo comienzo de la gran historia espacial. Su luz se originó en una época en la que el universo apenas estaba formando las primeras estructuras estables, cuando el espacio seguía siendo joven, caliente y lleno del movimiento continuo de la materia. A lo largo de millones de años, la galaxia misma ha cambiado inevitablemente. Las primeras estrellas desaparecieron hace tiempo. Enormes nubes de gas han evolucionado en nuevas generaciones de luminarias o han sido expulsadas al espacio intergaláctico por potentes corrientes de energía. Quizá un pequeño sistema antiguo se fusionó gradualmente con otras galaxias, aumentando su masa y cambiando de forma. Quizá su estructura se haya convertido en parte de una formación cósmica mayor, que hoy está oculta tras distancias increíbles. Pero la luz que lo había abandonado en aquella era antigua seguía moviéndose en el universo en expansión. Cruzó regiones gigantescas del espacio, pasó cúmulos de galaxias, campos de materia oscura y regiones de gas intergaláctico. El espacio se estiraba, cambiando la radiación en sí, pero la información sobre el pasado lejano seguía almacenada dentro de cada fotón. Por eso Hades GS Z13-0 se ha vuelto tan importante para entender el origen de las estructuras cósmicas. Muestra que ya en el universo primitivo existían procesos de enorme poder. La gravedad reunió materia rápidamente en las primeras galaxias. Nacieron estrellas masivas. Se formaron fuentes de radiación colosal. El cosmos emergió de su oscuridad primordial y fue llenándose gradualmente de luz. Esta galaxia ancestral es un recordatorio de lo profundo que es el pasado del universo. Más allá del habitual cielo estrellado, hay una historia que se remonta a las primeras épocas de la existencia de la materia. Una historia de una época en la que no existían galaxias maduras, enormes estructuras espirales y cúmulos complejos, solo las primeras islas de luz en el infinito espacio joven. Y quizás más allá de los límites de objetos ya descubiertos, hay sistemas aún más antiguos, señales aún más tenues de una época cercana al mismo comienzo de las estrellas. Cada nuevo objeto amplía los límites de lo conocido y muestra que el universo primitivo era mucho más activo, complejo y brillante de lo que se pensaba. Hades GS Z13-0 sigue siendo una de las luces más antiguas conocidas en el cosmos. Su radiación es una huella directa de la época en que el universo apenas comenzaba a construir sus primeras galaxias. La luz, que ha sobrevivido casi toda la historia del espacio, sigue llevando información sobre el nacimiento de la estructura cósmica, sobre los primeros flujos de energía, sobre el inicio de la era de las estrellas, y sobre el momento en que la oscuridad del antiguo universo dio paso gradualmente a la luz.